Amén, gloria a Dios, aleluya. Hoy tenemos una predicación, una charla, un estudio que se llama La justicia de Jesús superpasa el pecado de Adán. La justicia, lo que él hizo, vale más que lo que Adán hizo. Amén. Nosotros tenemos que saber que estamos muertos al pecado. Solo dice Romanos capítulo 6 versículos del 9 al 13, pero vamos a comenzar. Sabes que Cristo no va a morir más, y que la muerte no tiene dominio sobre él no va a morir, bendito sea Dios. La muerte está detrás de Jesús, no al frente, detrás. Y con lo que nosotros hemos creído, nosotros sabemos que ahora nosotros estamos en Cristo. Amén. Estamos en Cristo. Él no murió por sus pecados. Él no tenía pecado. La Biblia dice que él no conoció pecado, que en él no hubo pecado y que él no hizo pecado. ¿Y por qué la cruz? ¿Por qué? Porque él murió en la cruz en lugar tuyo y el mío. Tú y yo éramos culpables y el Señor murió, porque Dios es un Dios justo. Él castiga el pecado, porque si Él no castigara el pecado, el universo se desplomaría, porque entonces Él no sería un Dios justo. Dios tenía que castigar nuestras iniquidades, y como no había quien lo hiciera, porque todos teníamos la mancha, Él mandó a su Hijo. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios por nosotros. Él no quería que tú pagues ese juicio. Él mandó a su Hijo Jesús. Qué bueno es lo que le servimos al Señor. Qué bueno es servirle al Señor, ¿verdad que sí? Amén. Cuando Jesús pagó por tu pecado, Dios puso la ira justa por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, que rompimos las leyes divinas de Dios, que habíamos roto todo, fue puesto en el cuerpo de Jesucristo y Él pagó por todo. Jesús en su cuerpo recibió la ira, recibió el castigo, pero ya la tormenta pasó. Ahora hay un arcoíris en el trono de Dios. Aleluya. Jesús tomó nuestra culpa, la de nosotros, la tuya y la mía. Y nosotros tomamos la justicia de Jesús. Amén. 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 Bendito sea Dios. Él se hizo rechazado para que tú y yo nos hiciéramos aceptados por el Padre. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo fue que Jesús vino a ser pecado? Aparte de que en su conducta Él nunca tuvo pecado, pero Él recibió nuestros pecados. Tú y yo somos justos, no porque seamos justos, sino que lo hacemos porque lo recibimos la justicia de Jesucristo. Recibimos la justicia de Él, recibimos las bendiciones de Él. Dale gloria a tu Señor, dale honra a tu Señor, dale alabanza a nuestro Señor. Un Dios justo, un Dios bueno, un Dios precioso. Dice Romanos capítulo 6, versículos 10 y 11. Perdón, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Amén. 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 Pero el 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Aleluya. Cristo murió una vez y para siempre, ya no más. No se puede morir otra vez por tus pecados. Él no puede morir. Ya Él murió por tus pecados. Ya Cristo murió por tus pecados. Fueron puestos sobre Él.
versículo 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Considérate ya lo que tú tienes, que Él nos ha dado, bendito sea Dios. Que Él murió por nuestros pecados. Nosotros tenemos que vivir una vida, exaltarlo a Él, amarlo a Él por lo que Él hizo por nosotros. Tú estás muerto para el pecado. No tiene vida en ti. Nunca, ni en tu carácter, ni en tu conducta. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó. Bendito sea Dios. Jesús murió por nuestros pecados. Ahora, el pecado del juicio, el pecado de la maldición, el pecado de la muerte, el pecado de la condenación no está sobre tu vida más. Aleluya. Ya no está más sobre tu vida. Alabado es su nombre, bendito sea Dios. La condenación, la maldición, el castigo, las maldiciones, el juicio, todo cayó sobre Jesucristo. Eso quiere decir, eso no te da a ti una licencia como para pecar. No. Jesús sabe que cuando tú recibes ninguna condenación, mucha gente dice, eso es como licencia para pecar, como que la pastora me está diciendo que yo puedo hacer. No, eso no es así. Por eso la mujer que fue cogida en el adulterio, cuando ella recibió ninguna condenación, eso le dio a ella para continuar, pero no pecando. Amén. Es tu continuar, pero no pecando. Cuando Jesús la perdonó, no la condenó, eso le dio a ella para ella seguir hacia adelante. Bendito sea Dios. Aleluya. La gente piensa que cuando tú dices que estás libre de condenación o es que eso es que está bien con ir a pecar, nada más lejos de la verdad que una cosa así. Eso no es verdad. Usted no tiene por qué ir a pecar, eso no es así. Personas deprimidas que se sienten mal, que se sienten inseguros, son las que pueden pecar, porque no saben, no entienden cuánto Jesús pagó por ellos, cuánto Él hizo. Esas personas entonces a veces, como no están seguras de lo que Él ha hecho, se sienten inseguras, se sienten deprimidas. Pero tú tienes que saber lo que Él hizo por ti. Amén. Personas con dignidad, seguras, contentas, saben quién es Cristo en su vida. Él tiene que saber quién es Cristo. Estas son las personas que el diablo encuentra muy difícil tentarlas, porque sabe que no se mueven. Saben que son gente que saben quiénes son para Dios. Es muy difícil. Es muy difícil en un matrimonio que está feliz, que está seguro el uno del otro, que cometan adulterio. Eso no puede. Ahora, si uno de las dos no está feliz, entonces sí. Esa idea de que la condenación para que vengas a la iglesia, hay gente que le dice a los demás, estás condenado para que tú vengas a la iglesia. Eso no es estar seguro, eso no es estar correcto. Eso no es estar correcto. Parece que Dios no cree esa manera, de que tú tienes que venir a la iglesia porque te digan que estás condenado. Tú no tienes por qué. Tú tienes que sentirse seguro de lo que Él hizo por ti, de lo que Él ha hecho por ti. Cuando estaban construyendo en San Francisco, por ahí por los años 29-30, que le llaman el Golden Gate de San Francisco, California, dice que cuando iban por una parte, como por la mitad de la construcción, ya se habían muerto, caído al agua, como 23 personas. Entonces los ingenieros decidieron construir un net. Entonces al hacer ese net, dice que después el trabajo avanzó mucho más rápido, lo terminaron. Y dice que 10 personas cayeron, pero no se murieron, porque cayeron en el net, no hubo muerte. Eso pasa cuando tú estás seguro quién es Dios en ti. Amén. Quién tú eres. La aseguranza que tú tienes
de que Dios está contigo. Y que como en el arca, vamos a resbalar, pero estamos en el arca. Vamos a veces, y no hay nadie que sea perfecto, el único Jesucristo. Amén. Pero sabes que estás en el arca, estás en Jesús. Estás en Jesús. Y que Jesús no te va a soltar de sus manos. Amén. Amén. Dios quiere que tú sepas que tú estás seguro, que tu vida está seguro, que todos los beneficios y que todas las bendiciones que Él ha dicho que son vida eterna, que son para ti, que tenemos el perdón de pecado, bendito sea Dios, de acuerdo a las riquezas de Él, las riquezas de su gracia, la riqueza que Él tiene, bendito sea Dios. Tú tienes que estar seguro de eso. En Romanos capítulo 6, versículo 12, dice: no reinen, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. Gracias por ayudarme. Bendito, usted sabe que yo tengo ese problema, ¿verdad? Pero Dios se glorifica. Amén. Porque lo uso para Él. Amén. De modo que lo malo no esté en ti. Las cosas malas no estén en ti. No dejes que la condenación reine en tu vida. No te sientas condenado. No, recibe a Cristo. Recibe las cosas que Cristo tiene para ti. La condenación ya fue pagada. Versículo número 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bendito sea Dios. Quiere decir que la condenación tuya fue pagada en la cruz. No hay condenación para ti. No hay condenación, porque ya Dios la pagó, ya Dios pagó, ya estamos salvos porque Él es santo, porque Él pagó tu condenación en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Hace 2000 años Jesús compró tu condenación a ese Dios santo, a ese Dios hermoso, precioso, justo, santo, porque Él es santo, santo, santo. En su cuerpo, en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue puesto tu pecado y Jesucristo lo pagó. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bendito eres para siempre. Hoy tu santidad no puede ser castigada, porque Jesús la pagó. Y en las cortes se paga por un delito una vez, no 2 veces. Y ya Jesús pagó en la corte celestial tu pecado. Gloria a Dios. Ahora el Señor está de tu lado. Ahora el juez santo, el juez justo está de tu lado. Amén. Él está en tu lado, a tu favor, bendito sea Dios. Y te declara justo, bendito sea Dios, por lo que su Hijo ha hecho por ti. Aleluya, gloria a Dios, alabado es tu nombre. Esto es en línea con el Espíritu Santo y con su santa y bendita palabra. Bendito sea Dios. Aleluya. Versículo número 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Leámoslos todo. Amén. Léalo conmigo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bendito sea Dios. Tú no estás bajo la ley, sino la gracia. El pecado no tiene dominio. Cuando esto pasó, porque tú no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia. Bendito sea Dios. Eso es lo que esto quiere decir. No estamos bajo la ley, Señor. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Estamos bajo la gracia. El pecado no tiene poder sobre tu vida, hermano. No tiene poder sobre ti. Recuérdate bien eso. No, eso no es para escogerlo. Versículo 14. ¿Qué pues? ¿Pecaremos?
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es el consejo de Pablo? ¿Cuál es el consejo de Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. No tengas miedo. En ninguna manera. No tengas miedo. En ninguna manera podemos. Usted sabe que cuando una persona está en una cueva por mucho tiempo, especialmente en Israel, cuando usted sale afuera, allá el sol es bien brillante, bien fuerte. El sol no te deja ver. Entonces eso es bien doloroso, eso como que molesta. Y la persona prefiere quedarse metida en la caverna que salir afuera. La sanidad para muchos les da miedo. Porque ya no van a saber cómo ni qué hablar, porque como antes todo lo que hablaban y para todo lo que necesitaban era estar enfermos, ay, porque tengo que tomar pastillas para dormir, tengo que tomar pastillas para levantarme, tengo que tomar pastillas para aquí. Ya no saben cómo se vive sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento. Amén. Amén. Y usted prepárese, porque esta iglesia el Señor, todo lo que la langosta te comió, todo lo que te han comido, el Señor te lo va a restaurar. Aleluya, y te dará juventud, y te levantará como el águila. Bendito sea Dios, gloria a Cristo, alabado es su nombre. El Dios te dará la libertad en tu salud, bendito sea Dios. Te dará la prosperidad que tú estás buscando, te dará la paz que tú necesitas. Aleluya, santo, gloria a Dios, alabado es su nombre. Cuando Jesús dijo que Él abría las prisiones, las puertas, las prisiones, es para que Él lo leyó en Isaías. Él está hablando de que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, bendito sea Dios. Que tú eres perfecto, que yo soy perfecto, no. Pero que creemos en el Evangelio y creemos en la palabra de Dios. ¿Sí? Que yo soy justa, no por lo que yo hago, sino por lo que hizo Jesús por ti en la cruz del Calvario. Por eso tú eres justo, bendito sea Dios. Cuando creo eso, me siento atractiva al Señor más y más y más, lo amo. Gracias, Señor, gracias. Que no depende de mí, depende de ti. Amén. Y tú eres perfecto. Amén. Y tú lo hiciste perfecto. Y el Padre lo recibió. Amén. Eso no es que yo no tenga pecado, hermano, ni que usted tampoco no tenga pecado. Ni que tengamos tentación, eso tampoco nos quiere decir eso. Siempre quedan los residuos del viejo hombre. ¿Qué son los residuos? Ok. Si usted ha oído el campanario de una iglesia, cuando da la campana, y usted está bien cerca, usted oye eso, ¿verdad? Y usted lo oye. Y después, usted como que lo sigue escuchando, aunque ya paró, pero usted lo sigue en su mente, ¿verdad que sí? Eso es el viejo hombre en nosotros. El viejo hombre en nosotros. Pero hay que seguir escuchando la palabra de Dios y buscando del Señor. Mientras más te escucha el Evangelio, más atraída te sientes de Dios y menos atraída al pecado. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Bendito sea Dios. Mucha gente malinterpreta este versículo y dicen: si yo hago pecado, yo muero, y si yo soy obediente, yo vivo. Y eso no es así, porque entonces estás pasando lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Quiere decir que lo que Jesús hizo no tiene valor. Santo. Y es por Jesús que vamos, no es por ti ni por mí, es por Jesús. Es por Jesús que vamos al cielo. Es por Jesús, no es por nosotros. Y no se puede pensar así, pero ustedes son sabios. Déjame decirte, cuando nació Jesucristo, nació el niño Jesús, vinieron buscando a unos sabios que estaban buscando a Jesús. Y tú eres muy inteligente porque tú estás buscando
buscando a Jesús. Amén. 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 Bendito sea Dios. O cuando alguien te presenta o te somete a esclavo, aquí se refiere en que si tú obedeces, entonces, como dice Pablo, no podemos ser justos por nuestro propio trabajo. Usted no es justo, usted no va al cielo, usted no es santo, usted no es limpio por su propio trabajo, por lo que Jesús hizo. Solo por lo que Jesús hizo. No podemos ser justos sin obediencia. Tenemos que tener obediencia. Tenemos que tener obediencia. Tenemos que tener obediencia, hacerlo en obediencia. No es que usted lo va a hacer en obediencia porque usted va para el cielo. No, usted lo hace en obediencia a Dios. Dios mandó a su Hijo para que pagara por nosotros, para hacernos justos. Es por esa obediencia, la obediencia de Jesús, de haber venido, haber hecho el trabajo, que somos hechos justos por lo que hizo Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 17. Tomen notas, hermano, que esto es bien bueno. Esta es una de las bases más grandes del Evangelio. Esto es una de las columnas del Evangelio, que no es por usted, es por lo que hizo Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Déjame decirte, cuando yo voy a una funeraria y yo veo el dolor, yo sé que Dios nunca hizo el hombre para que muriera. Por eso cuando él vio a Lázaro, aunque después lo iba a resucitar, él lloró. Porque Dios nunca hizo al hombre. Por eso es que usted también, usted odia la muerte. Usted le da mucha tristeza cuando un familiar suyo está enfermo, porque Dios no nos creó para estar enfermos. Al menos yo me siento de esa manera. Familiar mío está enfermo, me da mucho dolor en mi corazón. Un hermano está enfermo, me da dolor en el corazón. Porque Dios no nos hizo para estar enfermos. Pero por el pecado vino la enfermedad, bendito sea Dios. Porque eso no eran los planes de Dios para nosotros. No eran los planes. Vino la muerte, vino por el pecado. Y Dios odia la muerte. Jesús derribó el pecado y la muerte en la cruz del Calvario. Usted tiene que saber eso, que lo derribó el pecado y la muerte. Por eso es que la muerte está detrás de usted. Bendito sea Dios. Por un hombre entró el pecado, por Adán. Adán, como decir la cabeza. Entró, todos sus descendientes han recibido. Y por Jesucristo, la cabeza, hemos recibido, todos sus descendientes que creen en Él, hemos recibido la justificación. Amén. Bendito sea Dios. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don. Yo le he dicho que don es regalo, ¿saben? Ahí dice don, pero la verdadera traducción es regalo. El regalo, porque es un regalo. Usted se lo dieron. Usted no hizo nada, pero se lo regalaron. Bendito sea Dios de la justicia. Se lo regalaron. Y Dios da un regalo y Dios no te lo quita para atrás. Amén. Bendito sea Dios. Gloria sea Dios. Bendito sea nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Suena injusto, ¿verdad? Que por un hombre tú tengas que morir. Por un hombre tú seas hecho pecador, aunque no hayas hecho pecado. Pero también, si tú lo miras de otra manera, es como un intercambio, como una cárcel, una prisión, donde hay un intercambio. Bendito sea Dios. Somos hechos pecadores por lo que hizo un hombre, por lo que hizo Adán. Cuando un bebé nace con la mancha del pecado. Nace con esa mancha en su sangre. Estoy hablando en el mundo espiritual, nace con esa sangre. Cuando ese bebé nace con esa sangre. Tú dices, eso es bien injusto. Pero así es. ¿Por qué? Hay gente que dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque si
tu abuelo hubiera muerto cuando él tenía 5 años, pero ¿dónde estarías tú? Si tu abuelo hubiera muerto, tú no estarías, ¿verdad que sí? Que por Adán todos. Si tu abuelo hubiera muerto cuando él tenía 5 años, tú no estarías aquí. Amén. Por eso es que la muerte, reinó la muerte, reinó esa muerte, bendito sea Dios. Por eso Jesús lloraba. Su corazón se movía cuando él veía a la gente enferma, la gente ciega, los paralíticos, los cojos, los leprosos. Su corazón se movía porque Dios no nos hizo para eso. Se movía su corazón, por eso él lloraba, porque él sabía que en el plan del Padre no estaba eso. El corazón y el amor del Padre no estaba nada de eso, bendito sea Dios. Por eso Dios odia la muerte, bendito sea Dios. Y nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Hemos hecho a la imagen, por eso nos duele tanto cuando un ser amado parte. Y eso nunca se nos olvida. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Dios no nos quiere que estemos enfermos ni que tengamos ese dolor tan grande. Y dice, mucho más reinará en vida por uno solo, mucho más. Recuerda que lo que Adán hizo, pero mucho más es lo que Jesús ha hecho. Amén. Lo que recibimos, abundancia de la gracia, el don del regalo de la gracia que le hemos recibido. Recuerda que es un regalo que ha sido recibido, no es una recompensa, no es que tú te sacaste ese numerito, no es que eres mejor, no porque me gusta tu color de ojos, no porque me gusta tu color de piel, no porque vienes de esta familia, es un regalo que Dios te da, bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo, bendito sea nuestro Dios. Hay que recibirlo como un regalo, algo que nos han sido dado a nosotros, bendito sea Dios. Gloria. Ahora, si tú dices, yo no lo recibo, yo no creo eso, entonces yo no lo puedes recibir, Entonces la abundancia de gracia. Ahora tú y yo que dijimos lo recibimos la abundancia de gracia del Señor, recibimos el regalo de la justicia de Dios. Él reina por nosotros en nuestras vidas, Jesucristo. Por Él reina en nuestras vidas, bendito sea Dios. Y cuando tú reinas, la enfermedad no reina en ti. Los malos hábitos no reinan en ti. Bendito sea Dios. Satanás no puede reinar en tu vida porque sabe que tú estás y sabes que tú estás plantado y tú sabes lo que fue Jesús que hizo. No porque tú te lo mereces, no porque tú eres perfecto, por lo que Él hizo por mí en la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. No porque no lo hemos ganado. No es la forma de Dios, es que lo hemos recibido. Recíbelo, bendito sea Dios. Gloria a Dios, recibe lo que es tuyo, bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo. Oh, gloria a Cristo, mi alma te alaba. Versículo 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya, santo, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, santo, gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, gracias. La vida viene más natural que la muerte. No pienses en la muerte, piensa en la vida. Amén. Piensa en tu Señor, piensa en cuando Él venga en ti. Piensa en los planes que Dios tiene sobre tu vida. No pienses que vas a estar enfermo, vas a estar bien en el nombre de Jesús. Que nunca, mire, hay gente que nunca se enferma, que de vez en cuando le da como una gripecita, una cosita así, y dice, wow, yo casi nunca me enfermo. Así es que usted tiene que pensar que nunca usted se enferma, bendito sea Dios. Y la prosperidad en su vida sea natural también. Que nunca en tu vida haya escasez, que siempre haya abundancia, que siempre Dios te bendiga más y más, porque esa es la forma que Dios quiere bendecir tu vida. Dios no quiere que en tu vida haya escasez, Dios quiere que haya abundancia.
Para el creyente no más muerte. Para el creyente, ahora el creyente dice duerme. Usted duerme. Eso lo dijo Jesucristo. Amén. Dormimos cuando vamos a dormir. Pero ni vaya mirando en eso, vaya mirando en la vida. En que cuando venga Jesús usted le vea ahí en esta nube y usted suba para arriba. Dependiendo, va mirando eso. La muerte ya no es más su aguijón. La Biblia dice que no esperes por la muerte. Que estés esperando por Jesús en las nubes. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Siempre mire para el cielo, esperando a Jesús, mirando que Jesús viene. Y déjeme decirte, esto va a pasar bien pronto. Amén. No siempre, yo sé que pronto. Israel ya es una nación. El que fue coronado con espinas en Israel, ahora vendrá con coronas y coronas y coronas. Aleluya, santo. Él fue el rey rechazado. Y ahora es rey de reyes y ahora es señor de señores. Y Dios, el Padre, estará bien seguro que el reinado de su Hijo lo conozcan todos. Y todos le alaben. Amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esta obediencia no es la de Adán, esta obediencia en Adán pecaron, en Cristo creemos. Amén. ¿Que tú haces todas las cosas buenas? No. ¿Que la pastora hace todas las cosas buenas? No. Pero es la obediencia a Jesús. Es tu obediencia a Jesús. Es la obediencia que tú tienes. A Dios le gusta eso. A Dios le gusta que tú seas obediente. Porque cuando te mira hermoso. Aleluya. Te mira hermoso. El Señor te bendice. No porque obedeciste los 10 mandamientos. Porque eres obediente a Él. Eres obediente a Él. Cuando tú lo amas, tú sientes esa alegría en tu corazón. Te lo amas con tu corazón. Y le agrada eso. Por la obediencia de un hombre, todos los que creemos en Él hemos venido a ser justos. Amén. Amén. Volvamos a Romanos 6:16. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿16 o 17? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Bendito sea Dios. Como tu vida, como tu vida. Antes para nosotros era siempre, teníamos la conciencia pecaminosa. Andábamos en depresiones, andábamos en el lado oscuro, andábamos con una conciencia que sabíamos que estábamos haciendo mal. Pero ahora, por Jesucristo, tú tienes como una luz que te viene del cielo, que tú ya no vives más debajo de Adán, que tú vives debajo de Jesucristo. Debajo de Jesucristo es que tú vives, por su obediencia, no por la tuya. Es que somos justos, es por la obediencia de Jesucristo que venimos a hacer. Ocúpate de Cristo, Él fue el que lo hizo por ti. Ocúpate de Jesucristo. Amén. Ocúpate. Santo. Lleva tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Sabes qué? A veces cuando pensamos que nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos, que tenemos obediencia y que como por eso es que vamos al cielo, nos ponemos orgullosos y humillamos a nosotros. Nos humillamos porque nos llamamos desobedientes y nos sentimos inferiores. Pero Jesús no tiene ciudadanos de segunda categoría. Todos son de la misma categoría. Bendito sea Dios.
delante de Dios. Gloria. Tu obediencia es importante. Pero hablo de los pecados que harán. Recuérdate bien, es la obediencia de Cristo. Tú obedecer a Cristo. Vive con el vivir correctamente, el pensar correctamente, te produce a tu vida un pensar correcto. Si tú siempre estás pensando las cosas buenas, tu vida va a ser buena, vas a vivir una vida buena. Ser cristiano donde quiera que estés, donde quiera que tú estés, oras y saber que el Señor, tenemos los ojos puestos en el Señor, es en el Señor, en la obediencia, que tú eres justo por Jesucristo, no es por lo que tú hayas hecho ni dejes de hacer, es por Jesucristo, pero creyéndole a Él. Cuando tú ores, orando creyéndole a Él, tú sabes que es el Señor el que hace la obra, tú sabes que es el Señor el que sana, que no eres tú, no es tú. Hay gente que le piden oración y te dicen, déjame ir al baño a confesar sus pecados. Si tú no eres el que vas a sanar, te lo va a sanar Jesucristo. Solamente pon tu mano y créele al Señor. Es por tu llaga, Señor, que es sano, por tus llagas. Porque yo no tuve nada que ver ahí, ni usted tampoco. Amén. Es por sus llagas, por las llagas de Jesucristo. Recuerde que es del Señor y entienda eso, que es el poder sanador de nuestro Señor. La obediencia que usted tiene cuando usted le pide una oración. Ore, no se preocupe, no se preocupe. Es Dios quien lo va a hacer, es Jesucristo quien lo pagó en la cruz del Calvario. ¿En quién tú tienes fe? ¿En Adán o en Jesús? Jesús. En Jesús es que tenemos la fe, en Jesús es que tenemos la mirada. No podemos tener la mirada ya en que porque yo no pude orar esta mañana, me levanté tarde, así que hoy no va a haber un buen servicio. No, es Jesucristo el que está aquí con ustedes. Amén. Bendito sea Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo tú podrás salirte de ese regalo? Si Jesús fue obediente. Jesús fue obediente. Entonces el pecado es más grande que Jesús de ninguna manera. No estés consciente de tus pecados. Tú eres justo para siempre. Amén. Entra en esa obediencia de Dios. Hay que obedecer porque le amamos. Amén. Le amamos, le agradecemos. Hay que creerle a Él, a lo que Él dice. Bendito sea Dios. A veces, si tu hijo, un ejemplo, está ahí, está al lado tuyo, y tú le dices a tu hijo, dóblate, pero no tienes momento de explicarle por qué tú le dices que se doble, y viene tu hijo empieza a preguntarte, ¿y por qué tú quieres que yo me doble? Y viene la pelota y le pega. Hay que creerle a Dios, hermano. Hay que creerle a Dios. Si Dios nos dice esto, no empieza, ay, ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Y por qué? Créale, créale. Su padre es quien le está hablando, su padre, créale, créale. Bendito sea Dios. No empiece a preguntar, no empiece a decir, bendito sea Dios. Es porque es por Él. Amén. Es por Él obedecer la buena doctrina del Evangelio, obedezca la buena doctrina del Evangelio, obedezca esta palabra. La pastora no tiene que estar contigo, el Señor está contigo. Amén. Todo lo que tú piensas está delante de Dios, todo lo que piensas en tu corazón está delante de Dios. El Señor lo sabe. Sé obediente a la palabra, donde quiera que te pares, donde quiera que estés. Es la obediencia al Señor. Para que te sientas, para que seas libre de todo pecado. Verás como el pecado no tiene raíces, no tiene por dónde agarrarte. Cuando tú le eres fiel, obediente a Dios, bendito sea Dios. A Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado. Pero aquí, pecado es un nombre, un sustantivo. Y dice, viniste a ser siervos de la justicia. Es también otro sustantivo. Verbo. ¿Ustedes saben lo que es un verbo? Que es una persona, un lugar o una actuación, hacer algo. Dios no te ve como pecador, Dios te ve como justo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Cuando eres esclavo del pecado, no importa lo que tú hicieras,
cruzabas la viejita, le dabas, te metías la mano al bolsillo y le dabas, Dios te veía pecador, porque eras pecador. La sangre no te había limpiado, no había recibido a su Hijo. Ahora el Señor te ve justo, bendito sea Dios. Señor, y dice la palabra en el libro de los Proverbios que la semilla de los justos será liberada. Tus hijos irán al cielo también. Se quiera a Dios, que Dios nos llevará al cielo. Amén. Cree a la palabra, bendito sea Dios. Esto fue como si hubiera habido una prisión los de Adán y una prisión acá de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un intercambio, tú te pasaste acá y ahora estás bajo Jesucristo, no bajo la prisión. Fue un cambio que ha habido, bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Enséñale a tus hijos a honrarle. Enseña a tus hijos la honra. Enséñale a tus hijos a honrar. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y Él fue para su pueblo donde Él fue criado, en Nazaret, Él había hecho milagros en otros lugares, pero cuando entró a Nazaret no le mostraron honra. Decían, ¿no es este el hijo de José, de María, que sus hermanos están con nosotros? ¿No es este? ¿No es este? Nunca dijeron, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Nunca le dieron honra. Nunca lo honraron. ¿Sabes lo que pasó? Que poca gente fue sanada en ese pueblo, en esa aldea, que poca gente. Pero dice que Él fue a otras aldeas, a otras villas, y que Jesús, allá recibieron a Jesús, allá los ciegos vieron, los cojos brincaron, los muertos eran resucitados, los leprosos sanaron. ¿Por qué? Porque no pudo pasar eso en Nazaret, porque no le dieron honra a Dios, a Jesús, no le dieron honra. Cuando tú deshonras a una persona, no estás deshonrando a la persona, estás deshonrando la unción que está en esa persona. Es la unción que está en esa persona. Y no pueden recibir los beneficios de esa persona. Cuando tú la deshonras, no puedes recibir los beneficios de esa persona. El pastor Andrew, él fue llamado a ser pastor. El ministro Waldo, él es llamado. El pastor Rafael tiene un llamado. Son unciones. El ministro Edgar, son unciones que están sobre estos varones. Unciones. Cuando usted los deshonra a ellos, usted no está deshonrando a ellos, está deshonrando la unción que Dios ha puesto sobre ellos. Y si usted deshonra esa unción, usted no va a recibir beneficios de Dios. Y a veces decimos, no, tú no sabes el día que tú vas a necesitar que uno de estos hermanos ore por ti, porque esa unción está en ellos. Amén. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Tú puedes estar en desacuerdo con cualquier persona, pero hazlo con un espíritu de honra, honrándolo. Estar en desacuerdo. Dice Romanos, el mismo libro que estamos usando, Romanos capítulo 13, versículo 11, versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y tú dirás, pero cuando Pablo escribió este libro, el libro de los Romanos, Israel estaba bajo el dominio de el nombre de ese libro, de los Romanos. Los romanos, cuando tú hacías algo malo, ellos no te daban un ticket, ellos te cogían y te daban azotes y azotes y azotes, y después te crucificaban para que todo el mundo viera el que hacía lo que tú hacías, donde lo ponían. Ellos no te iban, ni tenías abogado que te defendiera, no tenías a nadie. Así eran ellos. Y ese era el gobierno que estaba sobre Israel en esos tiempos. Y Pablo llama a que seamos obedientes, a que los honremos. Hay que honrarlo. Mira a David. David fue ungido como rey delante de sus hermanos.
Después en tiempo él mató a Goliat. Y el rey Saúl le dio muchos celos por esto. Y el rey Saúl perseguía a David como un animal por allí por las lomas en Israel, de pueblo en pueblo. David de caverna en caverna, él por donde quiera. Una vez el ejército de Saúl venía y Saúl necesitaba usar el baño. Se metieron a la cueva. Pero cuando usted viene de la luz, usted la cueva, usted no puede ver bien. David estaba dentro de la cueva, pero más profundo. Y en este momento viene uno y le dice, esta es la oportunidad que Dios te ha dado para que lo mate. Él lo que hizo fue que dijo que no era él no podía tocar al ungido de Dios. Que se te grabe eso en la cabeza, no toques al ungido de Dios. Y él le cortó un pedazo del manto, puede ser que haya sido el talí, lo que haya sido. Él le cortó un pedazo y él dejó que el rey bajara la loma. Y ya después, cuando él bajó, que estaba por allá, pero él ya no le enseñó, le dijo, rey Saúl, te pudiera haber matado, pero no lo hice. No lo hice, porque tú eres el ungido de Dios. El ungido de Dios estaba endemoniado, pero era el ungido de Dios. Déjame decirle, era el ungido de Dios. ¡Aleluya! Sí. No lo tocó. No lo tocó. Después, en otra ocasión, Abishael entró en otra cueva. Y David estaba en la cueva. Si David se paseaba de cueva en cueva escondiéndose de él. Una cueva muy grande que hay en Israel, que a veces cuando van con los sitios turísticos te llevan. Si tú pides, te llevan. Un poco peligroso, pero puedes entrar. Dice, el Señor le ha entregado en tus manos. Esta es la oportunidad, mátalo, mátalo. Mátalo. Y David dijo, ¿cómo yo voy a tocar al ungido de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a tocarlo? Al tiempo Saúl murió en el monte Gilboa y David vino a ser el rey más ungido de Israel. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque él fue fiel a la unción que Dios había puesto sobre esos hombres. Cuando tú sabes darle honra, Dios te honra a ti también. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que enseñarle a nuestros hijos a tratar. Gracias, por favor. En mi país, yo no sé aquí, en mi familia tenía la costumbre que yo tenía un montón de tíos. Todo el que venía en la casa, ese es tío, ese es primo, ese es tío. Y había que tratarlo como familia, hermano. Porque era como el tío o el primo. El primo, mi papá tenía un montón de primos, todos eran primos. Y nosotros teníamos que decirle primos también. ¿Qué es eso? Familia. ¿Verdad que sí? Que eso es familia. Cuando tú dices una persona tío, está en la familia. Es un respeto, es una honra. Es una honra, hay que enseñarle a nuestros niños eso. A las damas, cuando tú honras a tu esposo, Dios te devuelve esa honra para atrás. Tienes que honrar, poner tu confianza en Dios. La reina Estel, vemos lo que pasó con ella. Dios puede darte sueños en la medianoche, quitarte el sueño. Quitarte el sueño. Cuando los judíos iban a ser terminados, la noche antes Dios le quitó el sueño al rey. No quiso música, no quiso nadie. Y llamó que le trajeran el libro de las crónicas. Y vamos a leer. Y pasó por la gracia de Dios que donde leyeron fue donde estaba el tío de Estel, Mardoqueo. Que había habido habían tratado personas de matar al rey. Mardoqueo dio aviso, se encontró que lo que Mardoqueo dijo fue verdad. Y el rey pregunta, ¿y qué honra le dieron a este hombre? Y le dicen, no, ninguna. Y le dice, mañana, le dan el mejor caballo que haya, le dan la mejor
la mejor túnica mía. Una noche que el rey no tuvo sueño, cambió la vida de los judíos. La fortuna de los judíos fue cambiada. Dios puede quitarle el sueño a tu marido también. Y en un sueño, levantarse llorando por la forma en que Él te ha tratado a ti. En su corazón, Dios tratar con Él, no tú, Dios. Dios lo puede hacer. Pero tú siempre bla, 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 bla. No te sometes y no dejas que la unción de Dios sea derramada sobre tu vida. Tú te sometes, Dios te derrama. A veces decimos, es que yo me someto solamente a gente inteligente, a gente superior a mí, a gente que sea más fuerte que yo. Pero mira, Jesús tenía 12 años, se había perdido, estaba en el templo, estaba con los doctores de la ley y los rabinos. Y cuando su madre entró, le dijo a él, vámonos. ¿Y qué hizo? ¿Y quién era más inteligente? Jesús, María, José. Jesús. Pero esos eran sus padres de la tierra. Y aunque no eran más inteligentes, se sometió. Dice que el próximo versículo que tú lees dice, Jesús aumentó en sabiduría y favor. Amén. Cuando tú te sometes. Estel se sometió. El rey tenía a uno que se llamaba Hegai, que era bien, ¿usted sabe? Se ha leído la palabra, era un hombre, pero era... ¿Entendió? Ese fue, ese. Y cuando venían todos, las muchachas le decían, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero un collar de perlas, yo quiero un sombrero, yo quiero perfume, yo quiero... Y le dijo, yo quiero solo lo que tú recomiendes. Se humilló y recibió la unción. Solo lo que tú digas, yo hago. Y dice que ella encontró gracia delante del rey, de los ojos del rey. Cuando tú te sometes, tú encuentras gracia. Tú no eres un perdido o has perdido la batalla porque te has quedado callado. No. Dios manda el favor a tu vida. Tu esposo te amará más cuando aprendes a callarte la boca. Deja de estar hablando tanto. Pastora, pero usted no sabe lo duro que es mi esposo. Pero tú no sabes quién es mi Dios. Tú todavía no conoces quién es mi Dios. Dios lo puede cambiar. Dios lo puede cambiar. Amén. Amén. Romanos 16:25. Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio, la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Usted sabe que la iglesia de Jesucristo era el secreto, era el misterio. Eso no se había hablado en el Antiguo Testamento, no hay ni un versículo que hable de la iglesia. Eso fue revelado. Pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcáis a la fe. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pablo ha revelado el evangelio de nosotros, de los de la gracia, de nosotros los gentiles. Nosotros no teníamos
No teníamos, pero fue revelado a nosotros. Todos los discípulos creían que eran solamente los hebreos, no los gentiles. Pero qué lindo que fue revelado a él. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Fue revelado a él. Unos versículos más y terminamos. Gálatas 2:11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, esto es para que a veces le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Quién era más mayor en el evangelio, Pedro o Pablo? Pedro caminó con el Señor por 3 años. Pablo conoce al Señor por revelación, porque él era de los que mataba a los cristianos, mandaba matar a los cristianos. Dice, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de la circuncisión. Circuncisión son los hebreos. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Por la hipocresía. Cuando tú crees en el Señor, crees en el Señor. Ten tu fe puesta en el Señor. Créele al Señor, bendito sea Dios. Créele al Señor. Versículo 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizarse? Salmo 84, versículo 11. Porque el sol y el escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. Andan en integridad con el Señor. Andan en integridad con el Señor. No con la pastora, con integridad delante del Señor. Con integridad delante del Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Dios. La integridad de nosotros con el Señor. Y la obediencia, bendito sea Dios. Versículo número 15 y 16 de Gálatas. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bendito sea Dios. Eso está muy claro, eso ahí no necesita mucha explicación. Cree en la verdad, cree en esa verdad. No pretendas ser un pecador cuando tú eres una persona salva. No pretendas. Tú estás justificado, bendito sea Dios, gloria a Dios, alabado sea nuestro Dios, bendito sea Dios. Cerremos, inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos, oremos en el nombre de Jesús. Un Dios que nos amó, un Dios que dio a su Hijo eterno, a lo más que Él amaba. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo vino como un hombre a la tierra. Era la luz verdadera que alumbraba a todos los hombres, venía a este mundo. El propósito de Jesús venía como humano o como forma humana para un sacrificio, para un sustituto divino para ti y para mí, porque habíamos pecado, no porque éramos justos, sino porque habíamos pecado. Y Dios te ama tanto
que Dios no quería el pecado, no quería el castigo sobre tu vida. Dios mandó a Jesús a morir en la cruz, cargando tus pecados, cargando mis pecados, cargando la ira de Él, de un Dios santo. La venganza de la ley, de esa ley santa, esa ira santa, esos mandamientos santos que fueron rotos, ahora eran pagados en la cruz del Calvario. Y en la cruz Él recibió sus castigos. Y este acto de obediencia ha hecho a todos nosotros justos. Somos justos por ese acto de obediencia. Si tú crees, cree en lo que Jesús hizo por ti. El trabajo fue terminado por Jesús, bendito sea Dios. Tú solo tienes que recibirlo. Si es que tú le crees, no tienes que irte de Dios. No creas en tu corazón incertidumbres. No te creas, créete justo. Créete justo en tu corazón, no tenga miedo, no tenga espanto, porque la obediencia la hizo Jesucristo. La hizo solamente Jesucristo. Fue por Jesús que vamos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado, venimos delante de ti, el que fue enviado a morir por nuestros pecados, el único que tú recibiste, es el único sacrificio, el que llevó nuestras penalidades, todo para hacernos justos, y tomó mi lugar, tomó tu lugar. Gracias, Señor Jesús. Para que ahora tú y yo tengamos el favor, tengamos el amor, tengamos la gracia, la superabundancia de vida. Jesús, no por lo que Él hizo, por lo que fue puesto en Él, vino a hacer el pecado. Ahora tú y yo, no por lo que hemos hecho, hemos venido a ser justos. Gracias, Padre, por Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Y que nunca se me olvide eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén.